Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, por este día en donde compartiremos la palabra del Señor, palabra de vida, palabra de verdad, para que nos guíe constantemente en nuestro caminar y fortalezca y aumente nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy, volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Palabra del Señor. Hemos escuchado el discurso de despedida de Jesús que hace en la última cena junto a sus discípulos. Y en este discurso Él les deja una gran enseñanza, como ya veíamos el domingo pasado, sobre la consigna del amor. El amor será el signo que distinguirá a los discípulos, a los apóstoles, que son realmente seguidores de Jesús. Pero para que ese amor crezca, para que ese amor se afiance en nosotros, sus seguidores, tenemos que alimentarnos de la palabra de Jesús. El llamado es ser fiel a la palabra pronunciada por el Padre por medio de Jesús. Y la fidelidad se traduce en la perseverancia. Perseverar en la escucha atenta a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús. Porque solamente a través de la palabra conoceremos más profundamente no solamente a Jesús, sino que al Padre Dios. Y esa misma palabra que descubriremos y profundizaremos nos llevará a amar. Amar no solamente, como he dicho, a Jesús, sino que al Padre. Y este amor será correspondido por el mismo Padre Dios. Y a la vez este amor correspondido hará que descubramos que somos habitación y morada de Dios. Una morada que es nuestra interioridad, en donde habita la Trinidad, porque dice Jesús, iremos a Él, es decir, vendrán a nosotros y habitaremos en Él. Por medio de la palabra y del amor
somos templos de Dios. Pero también advierte que no persevera, que no es fiel a las enseñanzas, a la palabra que escuchamos de parte de Cristo, no seremos y no nos sentiremos amados por Dios. Y no porque Dios no nos ame o porque Dios no nos mira, sino que el único medio para entender el amor que Dios nos tiene es a través de su Hijo Jesucristo. Y en la medida en que amemos, en la medida en que creamos, en la medida en que perseveremos, seremos y descubriremos el amor de Dios, el amor del Padre. Pero si no estamos en esa perseverancia, no descubriremos cuánto nos ama el Padre Dios. Solamente a través del amor, Dios, es decir, Cristo, permanecerá con nosotros. Porque el amor es para siempre, el amor es eterno, y Dios es amor, como dirá el mismo San Juan en su carta. Pero a la vez, Jesús, ante este mandato de la perseverancia y de la fidelidad, nos va a dejar un gran regalo, que es el Espíritu Santo, que Él llame el Paráclito, es decir, el Consolador, el que los consuela, y que ese Espíritu será enviado por el Padre en nombre de su Hijo Jesucristo. Y ese Espíritu que es el Consolador también será el instructor, el que nos enseñará y nos va a recordar todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho, para que a través de ese recuerdo constante y a través de esa enseñanza sigamos profundizando la verdad que Dios nos comunica por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Es muy importante que atendamos y escuchemos este mandato para poder profundizar y gozarnos del regalo que el Padre en nombre de Cristo nos ha enviado, que es el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu nos hará recordar y nos revelará lo dicho y lo enseñado por Jesús, y a la vez nos va a enseñar todo lo que acontece y lo que acontecerá en nuestra vida por esa fidelidad, esa perseverancia y ese amor a la palabra, decir a Jesús. Así que oremos al Espíritu Santo para que, al hacernos conscientes de que somos morada de Dios, estaremos cumpliendo lo que el mismo San Juan dice en el Apocalipsis sobre esta ciudad, de esta nueva Jerusalén, en la cual dice que no hay templo, no hay santuario. ¿Y por qué no hay santuario en la nueva Jerusalén? Porque el mismo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, al poner su morada en medio de nosotros, el mismo Dios se ha convertido en el santuario en donde debemos permanecer constantemente. Es decir, permanecer en Cristo es permanecer unidos a Dios, y permanecer en Cristo nos hará los verdaderos adoradores que el Padre quiere que seamos en espíritu y en verdad. Porque esta nueva ciudad está irradiada, iluminada por la presencia constante del Salvador, que es la luz, que es la presencia, que es la santidad misma de Dios. Y esta santidad de Dios que refleja a Jesucristo con su propia presencia hace que esta nueva Jerusalén sea posible, sea iluminada y sea resplandecida como una perla preciosa, y a la vez esta misma presencia santa del Todo Santo rodea
en la ciudad y la protege contra todo mal. Y esos 12 cimientos son los 12 apóstoles del Cordero, aquellos primeros que nos animan, que siguen en comunión con nosotros, para que cada uno forme parte de esta nueva Jerusalén. Es el llamado que Jesús nos hace. Atendámoslo, seamos conscientes de la misión que tenemos y del regalo que hemos recibido. Que el Señor los bendiga, les acompañe, los haga perseverantes y fieles con la gracia de su Santo Espíritu. Que tengan un buen día y sobre todo que estemos atentos a las enseñanzas del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Quedemos en la paz y en la alegría del Señor.